Hola, bienvenidos al Arte de Juzgar, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Juan Carlos Silva Daya, magistrado de la Sala Regional Toluca de este Tribunal Electoral. En esta ocasión se invitó a Juan Manuel Servín, J.M. Servín, escritor contemporáneo, mexicano, y somos más o menos coetáneos, un poco más de 50 años. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias. Bienvenido por la invitación. al Arte de Juzgar. Pues bueno, este es el programa del Tribunal Electoral y es una sesión donde lo que se pretende establecer es contactos entre las actividades de diversos artistas, diversos literatos, pintores, en fin, en relación con nuestro trabajo que estamos haciendo, que es precisamente la justicia en la materia electoral. ¿Qué relaciones podríamos establecer, si es posible, entre el arte y la justicia? Bueno, yo creo que hay muchísimas implicaciones. Yo creo que incluso una de los compromisos o de las misiones del arte, tal y como yo lo entiendo, es poder transmitir a través de esto, del arte, lo que es para mí o lo que sería para el artista un sentido de justicia, de encontrarla, de que a partir de tu trabajo la gente, el lector o aquel que se acerca a las artes, pueda encontrar o diversificar este concepto de justicia y entender cómo en tu vida diaria lo puedes aplicar, cómo lo puedes exigir, cómo se puede construir, primero individualmente y luego como sociedad. Entonces yo creo que las artes siempre serán un medio para que la sociedad se sensibilice sobre la importancia, primero de exigir la justicia como un bien ciudadano, pero también de poderla construir y defender, sensibilizándolos, insisto, a través de las artes. Hay una gran cantidad de ejemplos, ¿no?, de artistas que han plasmado en su trabajo pues lo que ellos han entendido, lo que significa la justicia o la falta de esta. Para irme a un ejemplo concreto, John Dos Passos, un gran escritor estadounidense de principios del siglo XX, perteneciente a lo que se le llamó la generación perdida, tiene un gran reportaje sobre el juicio a Sacco y Vanzetti, los anarquistas italianos, sí, avecindados en Estados Unidos y que fueron juzgados pues injustamente, bajo diferentes excusas, pretextos, pero por su actividad política. ¿Qué quiero decir con esto? Que un escritor como John Dos Passos, como muchos otros en este país también y en otros países, pues se han preocupado por algunos de los conflictos sociales que tienen que ver concretamente con el sentido de la justicia o de la injusticia. ¿En qué momento la justicia se convierte en una herramienta de lucha legítima de la ciudadanía o cuando la ciudadanía también se vuelve, digamos, o padece el uso represor de la falta de justicia? Entonces yo creo que a través de las artes este concepto, pues no solo es muy amplio, pero que sí motiva muchísima reflexión e insisto,
pues yo creo que el arte se tendría que ser una herramienta fundamental para que pues la sociedad, los mexicanos, pues podamos construir pues una justicia que nos haga pues acercarnos no solo a la literatura, sino sentirnos con una identidad y sentir que en este país estamos pues accediendo a bienes no solo materiales, sino a estos bienes sociales que tanto significan el desarrollo de un país. Fíjate que cuando me participaron para poder intervenir en este programa, me hice de algunos de tus trabajos. Está de El duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos, y luego DF Confidencial, crónicas de delincuentes, vagos y demás gente sin futuro. Efectivamente es una forma muy interesante, bellísima, rebuscada también, porque resulta leccionador el ver cómo, desde mi perspectiva, es una suerte de un cronista de lo cotidiano, pero que hace algo extraordinario, ¿no? Toda proporción guardada, pero sí veo, por ejemplo, de lo que recuerdo, que leímos a fuerza de lo que era lo que nos dejaban en la escuela, Kafka, y entonces a veces todas estas parangones, alegorías, la utilización del lenguaje, la cultura contemporánea, pues, fue un reencuentro, por ejemplo, cuando veía lo relativo a los Ramones, Claro. Grupo de punk rock. Efectivamente. ¿Y cómo relacionarías entonces, tengo los datos, tu trabajo como escritor con la justicia? Mira, la verdad es que es bien curioso esto del tema, porque creo que sin que sea, digámoslo así, el tema de lo que yo trabajo como escritor, yo creo que esta necesidad de búsqueda de justicia está presente en todo mi trabajo. Los títulos que tú acabas de leer me parece que ya nos darían de entrada como una aproximación hacia qué va en los contenidos, de qué va el tratamiento de los temas. Yo sí considero que uno de mis compromisos como escritor es precisamente ponerme en los zapatos del otro. ¿Quién es el otro? Pues aquellas personas que conviven conmigo diariamente. Y entonces es ahí donde yo veo que en este país, y por no irme más lejos, pues por lo pronto en la Ciudad de México, la necesidad de justicia es permanente, es casi urgente. Creo que vivimos en una sociedad, en un país, en un momento histórico, donde hay muchos conflictos, hay muchos resentimientos, hay muchas dudas, hay muchos rompimientos de esquemas, de paradigmas, etcétera, etcétera. Y me parece que una parte sustancial de mi trabajo es eso, tratar de reflejar las contradicciones de este país, o de mi sociedad, o del entorno donde yo vivo, a partir de cuestiones muy puntuales. ¿Qué significa la humillación para el hombre común? ¿Cómo evitar la humillación? ¿Cómo podemos, la gente de a pie, la gente que no tenemos mayores privilegios más que pertenecer a una sociedad en crecimiento y donde estamos construyendo una democracia, aunque parezca esto ya un lugar común de la retórica del político, pero es así, cómo desde esta posición de la gente de a pie evitar ser aplastados por la injusticia? Todo aquello que esto pueda significar la injusticia, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en mi narrativa, en mi trabajo como escritor, siempre está presente esa pregunta. ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde está la injusticia? ¿De qué manera nos sobreponemos los ciudadanos comunes y corrientes a esta sensación de que algo nos falta para desarrollarnos y madurar como sociedad? Y creo que mucho tiene que ver con el concepto de justicia que nosotros manejamos. Sí, y fíjate que además de lo que destacaba, una crónica, y no solamente eres cronista, un buen observador que refleja todo su bagaje cultural, pero cultura de lo cotidiano, de lo que es muy cercano, sino también eres actor, eres protagonista, y te estás refiriendo al caso de México, pero también encontraba o veía en estos encuentros y desencuentros tu experiencia, por ejemplo, en Tijuana, en París, en Nueva York, en un concierto. Claro. Y entonces creo que esta visión, vamos a decir, más universal, cosmopolita,
te permite a ti apreciar de mejor manera Claro. los contrastes de México. ¿Y qué es lo que puedes advertir? Ese sería mi cuestionamiento del sistema de justicia en México. Sí, bueno, mira, es bien interesante esto que mencionas, hasta ahorita lo estoy poniendo a pensar, que yo creo que una de las experiencias más gratas que tuve durante toda esta estancia en el extranjero, en condiciones, la verdad, muy complicadas, porque casi todo el tiempo yo me lo pasé trabajando como indocumentado, pero también me dio la oportunidad de ver como mexicano qué me estaba haciendo falta en mi país más allá de un desarrollo económico. ¿Qué era lo que yo podía percibir que una potencia como los Estados Unidos tuviera para ser considerada una potencia, o como una sociedad como la francesa tan desarrollada tenían en contraste con México? Y yo creo que México es un país en continua construcción, es un país yo lo considero, que hay una introspección continua, que nos está llevando siempre a la misma pregunta de ver quiénes somos y cómo fortalecer nuestra identidad precisamente a partir de lo que vamos entendiendo por justicia, por democracia, por desarrollo social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que son conceptos que la ciudadanía, a mi manera de ver, no los tenemos todavía muy claros. No sabemos exactamente qué estamos buscando con eso o qué es lo que significa, pero para mí sí quedó muy claro que para construir justicia o para ejercer la justicia, para desarrollar una democracia, pues sí se necesitan aspectos fundamentales y muy básicos en el desarrollo de las personas, que son un buen empleo, ¿no? Una oportunidad de educarte, y educarte yo me refiero no solamente a la posibilidad de ir a una escuela. Educarte es instruirte con los libros, con la pintura, sensibilizarte con la música, en fin, con las artes en general. Sí, fíjate que yo veía en esta cuestión, porque un tema recurrente de lo que puedo advertir es esa sensibilidad y lo que estás mencionando, la cuestión de la justicia pasa por una cuestión de la justicia distributiva, que todos tengamos Claro. acceso a satisfactores. Pero yo lo que también advierto, aparece aquí en una de las tapas Crónicas, sí, sí. de que tú eres autodidacta. Y entonces esto implica, a ver si no es muy pretenciosa mi afirmación, prácticamente todos podemos escribir, todos tenemos un artista, es muy el lugar común, ¿no? De Claro. poetas y locos, todos tenemos un poco. Pero, ¿cómo a partir de tu origen, de tu formación, nace esta inquietud y te permite a ti hablar con esa precisión de justicia? Yo siempre he creído que todos podemos distinguir muy bien y hablar de lo que es un sentido intuitivo de justicia. Por supuesto, claro, estoy de acuerdo. Es la cuestión de libertad, igualdad, seguridad jurídica, Claro, básicamente. por supuesto. Y en la cuestión de democracia, no solamente la democracia como la posibilidad de participar en un proceso, sino y que podamos determinar quién va a ejercer un cargo público, sino que todos tengamos acceso Claro. a satisfactores. Y esto es un tema, me parece, recurrente. Pretendía buscar algunas expresiones muy acertadas. Por ejemplo, esta: el rencor no es más que envidia sojuzgada. Dice, según 1 de cada 5 turistas británicos, los franceses, en particular los parisinos, son los más maleducados del mundo. Y otras expresiones que verdaderamente me gustaban. Por ejemplo, ni en un mercado laboral que apoltrona 2.150.000, según cifras oficiales, en el camastro de la Seguridad Social. En fin, mi francés pues no es muy Sí, no, bueno. claro, seguridad social, sí, claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, esta cuestión, y esto nos va a llevar también al tema donde se conjuga la justicia y la democracia. Claro. Nuestro sistema de justicia electoral. ¿Qué opinas de eso? Que yo creo que es un sistema que yo creo que en este país todavía tenemos que trabajar mucho para que funcione a cabalidad. Yo tengo la percepción de que la sociedad en general no está muy involucrada con lo que significa la oportunidad de ejercer un derecho democrático del voto. Yo creo que
como cultura cívica, como expresión de una sociedad, como deber del Estado, los mexicanos tendríamos que entender mucho mejor qué significa esta oportunidad. Pero creo que también necesitamos guías, faros, para que como mexicanos no entremos en la indolencia, en el escepticismo. ¿Me explico? Entender que nuestras libertades como individuos y como sociedad no es nada más el hecho de que yo pueda salir a la tienda y comprarme una Coca-Cola. No es el hecho de que yo pueda ir a la escuela y pasarme 4 horas recibiendo una instrucción, no. La justicia, la democracia tienen que tener un valor mucho más amplio, que es mucho más complejo también y que exige también una mayor cultura cívica que nos permita, insisto, entender qué significa ir a una urna a ejercer el voto para decir yo estoy decidiendo qué tipo de gobierno quiero. Pero creo que para eso también necesitamos fortalecer y apoyar, en todo caso, a las instituciones responsables de que este proceso democrático, que este sentido de lo que significa el voto y ejercerlo, no parezca simplemente pues una especie de tramoya, ¿no? Donde al final de cuentas pues las cosas no van a cambiar, donde la justicia no se ejerce, donde la gente no le encuentra sentido acercarse a la urna del voto, a decidir por quién vota o por quién no. Sí, y en ese sentido, bueno, son muy importantes lo que estás mencionando, la cuestión de la cultura cívica. ¿Y de qué forma, si estamos hablando de cultura cívica, valores que están en el interior de cada uno de nosotros y que también en el colectivo, en ese imaginario, cómo la literatura, tu trabajo te permite a ti relacionarte con las cuestiones democráticas? ¿Qué es lo que te permite advertir? Bueno, a mí lo que me permite advertir, pues mira, ves, a través de mi trabajo lo que yo tengo como interlocución con la sociedad con la que vivo, el poder estar aquí en este programa dialogando contigo, ¿verdad? La posibilidad que a través de mi trabajo tengo de estar aquí, de ir a una escuela, de convivir con gente de todo tipo, precisamente porque mi trabajo así lo demanda, porque yo así lo quiero. Entonces esto me permite tener pues un criterio, ¿verdad? Ciertos conceptos, ciertas certezas y también ciertas dudas, ciertos cuestionamientos a partir de mi función como mexicano en la sociedad en la que estoy viviendo. Y eso es Y muy yo creo, perdón, que las artes, claro. Un pueblo que mientras más educado está, mientras más sensible está hacia las artes y a la gente que hace las artes, los artistas, los creadores, pues yo creo que estaremos entonces en un verdadero proceso de aceleramiento de nuestra cultura cívica, no solo porque el país lo necesita, sino porque también creo yo que para fortalecer una identidad, pues tenemos que compenetrarnos con los artistas, con su obra y lo que esto significa como una proyección de nosotros hacia el mundo y de mexicanos entre mexicanos. Si tú quieres verlo así, un poco ganar con un poco de autoestima. Y creo que las artes en este país pues son una herramienta muy importante para que nuestra autoestima como sociedad, como mexicanos, crezca. Sí, o sea, es revisando, escuchando, revisando tu trabajo escrito, escuchándote, por ejemplo, veía otra cuestión muy interesante que fue en esta revista, Periodismo Delirante, Gonzo, Cuaderno Cero, ¿no? Uno de tus trabajos y fue donde me empecé a enterar algo que ya había visto, que es lo del llamado periodismo Gonzo. Pero lo que advierto finalmente es una cuestión crítica, o sea, Sí. crítica de un sistema, dicho de una forma muy interesante, muy entretenida, y otra cuestión, y esa es la parte que también interesa, porque es lo que advierto en esta última de tus intervenciones, la cuestión constructiva. No solamente uno pone el dedo en la llaga, las cuestiones que que son inadmisibles, hablas por ejemplo Sí. la cuestión del desempleo o que tienen que subsistir con, ya se dijo apenas en los medios, con $1 o menos de $2, la gran mayoría de la población, no solamente Claro. en México, sino en el mundo. Y entonces, ¿qué hacer para que el sistema de justicia, el sistema democrático mexicano, desde la perspectiva del escritor que es mexicano y que es ciudadano, mejore? Bueno, lo que pasa es que
Primeramente, para que esto mejore, pues es que tiene que haber un diálogo, tiene que haber un acercamiento desde todos los ámbitos de la sociedad y poder discutir a partir de argumentos y con respeto hacia el otro, hacia las diferencias. Yo creo que en este país nos hace mucha falta aprender a hacer eso. Porque el hecho de que yo no estoy de acuerdo contigo no quiere decir que te ignore, te insulte o que yo te dé la espalda. No, tenemos que llegar a partir de nuestras diferencias pues a un punto en común donde ambos podamos convivir, pese a. Y yo creo que en este sentido las artes o el artista tiene que ser siempre crítico de la sociedad en donde está, porque es el que señala los puntos finos de aquello que no funciona o que pone en el ojo del huracán aquellos problemas que de otra manera no serían sensibles a una mayoría. ¿Me explico? Esos son los usuarios del Servicio de Administración de Justicia. ¿Y qué demandan los usuarios de los jueces y las juezas del siglo XXI? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Yo creo que pues estar en favor de las mayorías, entender sus necesidades, entender que el pueblo tiene carencias muy graves, que hay un gran resentimiento y que hay una gran necesidad de que estas cosas pues se emparejen. Ahora sí que el piso sea parejo para todos o para la mayoría. Y yo creo que ustedes como magistrados, como servidores públicos, un acto de patriotismo, de amor al país, sería entender y escuchar a esas mayorías, que no necesitamos platicar con cada una de las personas para salir a la calle y entender qué es lo que está pasando. Mis crónicas, mi narrativa, mi ficción, tiene que ver con eso, con salir a la calle y darte cuenta qué es lo que está pasando. No necesitas ser un experto en sociología ni un psicólogo social para saber que aquí hay necesidades grandes, rencores muy profundos y que solamente ejerciendo la justicia, democráticamente, sin favoritismos y horizontalmente, podemos aspirar a un país distinto. Entonces yo es donde veo que la justicia, que el sistema electoral y las artes, pues tienen una labor y un momento en que ambos se entrecruzan. Porque de alguna manera creo que todos estamos buscando lo mismo. Llevando entonces, como decimos a veces, llevándote a mi terreno, le pregunto al escritor, ¿juzgar es un arte? Yo creo que sí, claro. ¿Por qué? Pues es un principio bíblico, ¿no? Yo creo que del arte de juzgar es de donde viene el desarrollo de todo lo que somos. O los atavismos que tenemos tienen que ver con nuestra capacidad o no de juzgar. Del arte de juzgar o no, de impartir justicia o no. ¿Qué me llevo yo de esto? Claro que A una idea que manejabas. Ponerte en el lugar del otro. Claro. No puedes ser juez, una buena jueza, si no te pones en el lugar del otro, si no te sensibilizas. Y el arte finalmente es sensibilidad. La posibilidad, la capacidad de transmitir eso que estás sintiendo a través de tu obra. En este caso, las letras, en el caso de un pintor, poder llegar a las fibras sensibles del auditorio para seducirlo y enamorarlo. Sí, a mí, digamos, aquí lo que a mí me inquieta, por ejemplo, es que, digamos, en el arte es sensibilidad, emoción, disciplina, trabajo. Pero en una labor, digamos, como la tuya, como un magistrado, ¿hasta dónde puede ser permisible que la emoción entre en tus decisiones, en los veredictos, en tu sentido de justicia, por ejemplo? Sí, claro. Eso a mí me causa muchísima inquietud, sí, porque se tiende a creer que el artista es solamente sensibilidad e inspiración, y no, también se necesita mucha frialdad y un sentido de la discriminación para saber qué es lo que te sirve y qué no, para poder plasmar en tu obra aquello que tú quieres expresar. Creo que coincidimos porque es finalmente lo que nos va a mover en una buena sentencia, en un fallo, en un veredicto, claro, en una determinación, unas resoluciones, precisamente ser sensibles, pero sin perder objetividad, sin convertirse en parte del proceso. Pero pues no cabe duda que aquí tenemos nosotros un juez muy, muy severo, que es precisamente el tiempo. Y entonces claro, está llegando a su conclusión
esta interesante sesión. Yo creo que podríamos estar muchísimo tiempo Claro. hablando de aspectos muy interesantes, se quedan cuestiones importantes, paridad, grupos desaventajados, Claro. contrastes, los que más tienen, los que son los menos, y Sí. etcétera. Pero bueno, es una tradición en este programa que quienes nos visitan nos dan, además de su tiempo y sus ideas, parte de su trabajo. Y en esta ocasión lo que entiendo que nos estás obsequiando, que va a formar parte del Claro. acervo de esta institución, es precisamente tu trabajo, y lo que se ocupa, lo que se estila es que además lo personalices y lo dediques al programa. Es que Con mucho te gusto. estamos pidiendo entonces que nos Que lo haga, dediques claro. Claro que sí, con mucho gusto. tu obra, que es Al final del vacío. Juan Manuel Servín, J.M. Servín, y con una muy amplia acervo de obras, de libros, revistas, que verdaderamente es interesante. No podemos nosotros mantener una visión segmentada, unilateral sobre una cuestión. Es muy importante abrir nuestra perspectiva, y yo creo que esto es una de las mejores formas de empezar con la lectura de estos trabajos. Listo. Muchísimas gracias, y si me permites darle lectura. A ver si le entiendes a mi letra. Para el equipo del arte de juzgar, juzgar es hacer justicia. Gran ejercicio democrático de expresión e ideas. J.M. Servín, y su trabajo es Al final del vacío, con un prólogo de Sergio González Rodríguez. Veía otro de tus, de la banda, vamos a decirlo, mi amigo Marco Lara Clark. Claro. También, que es un Claro, un gran periodista periodista y conocido. investigador. Sí, Claro. efectivamente. Pero, pues bueno, te estaremos convocando nosotros para otros ejercicios, y es muy interesante tener también la perspectiva de ustedes, los escritores, así como los pintores, los escultores. Gracias por el espacio. Están otros documentos que quiero mencionar también, insisto. DF Confidencial, Crónicas de delincuentes, vagos y demás gente sin futuro. Del duro oficio de vivir, beber y escribir, y esto que estabas mencionando, que me pareció muy preciso. Crónica de ficción. Amigos, les agradecemos su atención. Este es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le damos las gracias a nuestro invitado, a J.M. Servín, en El arte de juzgar. Soy Juan Carlos Silva, y hasta pronto.